Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Presentamos esta actividad desde la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Abogadas, junto con el Instituto de Derecho del Trabajo. Nos acompaña la Asociación de Abogados Laboralistas y el Centro de Investigaciones, de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos, profesor Juan Carlos Gardela, de la Facultad de Derecho. El tema de hoy es de suma actualidad y lo han titulado los disertantes: Renta Básica Universal o Ingreso Ciudadano, una alternativa posible. El encuentro de hoy va a estar a cargo de la doctora Marta Felperín, que es docente de grado y de posgrado, secretaria académica del Centro de Investigaciones Gardela, es abogada laboralista, asesora de sindicatos, y del doctor Juan Pablo Martínez, abogado tributarista, docente de finanzas públicas y de filosofía del derecho, también de la Facultad de Derecho, de la UNR, que nos van a exponer los fundamentos de este instituto. Este encuentro va a continuar el lunes que viene a la misma hora para ya trabajar sobre el debate. Por eso este encuentro va a tener una hora hoy, hora y cuarto, donde vamos a escuchar a los disertantes, y el lunes que viene a las 18 horas vamos a trabajar, ya le pusimos de título, Encuentro Dialógico, Construyendo Consensos, porque va a ser un espacio de intercambio de ideas. Entendemos que la renta básica universal es lo que se viene en el mundo. Tomamos esta actividad desde la Comisión de Derechos Humanos porque entendemos que los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto actual, hoy más que nunca, deben los estados estar más haciendo acciones positivas en tal sentido, dando respuesta, porque en el contexto de pandemia y el capitalismo, los efectos han dejado gran parte de la población fuera en situaciones de vulnerabilidad extrema. Por eso nos parece de suma actualidad tomarlo desde los dos enfoques, desde la Comisión de Derechos Humanos, desde el Instituto de Derecho del Trabajo. Tal como se estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes en el año 2004, ya la democracia no alcanza, sino que la democracia tiene que ser la democracia igualitaria, es el nuevo imperativo ético del siglo XXI, o sea, el derecho a la igualdad, y este tema tiene que ver con eso. Por eso le damos la palabra y agradecemos la presencia de Marta y Juan Pablo, y empezamos con Marta. Bienvenida, Marta. Gracias, Mercedes. Buenas tardes, un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Agradezco a la Comisión de Derechos Humanos, al Instituto de Derecho del Trabajo, del Colegio de Abogados de Rosario, y por supuesto al propio colegio por haber organizado y facilitado este encuentro, a la Asociación de Abogados Laboralistas y al Centro Gardela. También es un gusto compartir esta charla con Juan P. Martínez, que es un joven colega tributarista, con el que hace tiempo venimos compartiendo y trabajando sobre esta temática, digamos, rara hoy día, que ha sido por mucho tiempo, estuvo reservada a los ámbitos académicos, y que se implementó en muy pocas ocasiones. O sea, hay muy escasas experiencias, y no ya en países, no ya en ciudades, sino en grupos poblacionales muy específicos. Hoy día está puesta en agenda, este contexto pandémico ha hecho que pongamos a la renta básica universal, ingreso ciudadano, ingreso básico universal en agenda. No solo que la hemos puesto en agenda, o sea, ya desde un plano teórico, sino que también está tratando de implementarse. Ustedes habrán escuchado que en algunos países se ha implementado no la renta básica desde su punto de vista más acabado de lo que vamos a ver hoy, que es una aproximación teórica, sino alguna modalidad de renta básica. Y es más, en nuestro país seguramente habrán escuchado al ministro Arroyo, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, quien ha dicho que luego de cobrarse el tercer IFE, seguramente se va a tratar de implementar alguna modalidad de una renta básica que va a ser una renta básica garantizada, sobre la cual va a hablar Juanpi. Yo le decía que este instituto estuvo reservado, digamos, sobre todo fue discutido en los ámbitos académicos, en el plano de las ideas. Y este contexto pandémico, este mundo raro que nos toca vivir hoy, que cada vez nos hace parafrasear más a los redondos, ¿no? Con eso de que el futuro ya llegó. Este mundo de
de película de ciencia ficción, de película distópica, que ha acarreado drásticas consecuencias a lo largo de toda, o sea, nos atravesó nuestras vidas, o sea, las consecuencias no son solo en el plano económico, social, en el mundo del derecho al trabajo, sanitario, nuestra salud es salud mental, y que no sabemos cuándo va a terminar, porque escuchamos continuamente rebrotes, virus que mutan, y esas consecuencias drásticas seguramente van a agudizarse. Por lo cual, este contexto no solo que nos habilita, sino que yo creo que es un imperativo buscar nuevas formas, buscar nuevas modalidades para dar respuesta a esta realidad. Seguramente ustedes también habrán, creo que sí, que habrán leído y habrán escuchado a los pensadores y a los filósofos que están hoy día en boga, ¿no? Zizek, Agamben, Berardi, Judith Butler, Chul Han. Ellos tienen, ustedes habrán notado que tienen posturas muy disímiles. Están aquellos que son absolutamente pesimistas y están aquellos que tienen una perspectiva un poco más optimista. Por ejemplo, Zizek habla que a futuro deberemos buscar nuevas formas de relacionarnos, habla de un cambio de sistema, de conductas más solidarias, más comunitarias. Hay quienes hablan de volver a la normalidad. Y yo realmente me pregunto, nos preguntamos, creo que somos muchos los que nos preguntamos a qué normalidad queremos volver. A esa normalidad, decimos, de concentración obscena de la riqueza, de conductas con desparpajo, y por otro lado, cantidad de grupos sociales de excluidos, de marginados, de trabajo esclavo, de trabajo infantil, de trata de personas, de un mundo que mercantiliza todo y a todos. Creo que nosotros a ese mundo no queremos volver. De un mundo, o sea, esta crisis ¿qué hizo? O sea, nos puso, yo creo, que ha puesto en evidencia lo evidente. Lo evidente que es, que nosotros, esa creencia que teníamos del crecimiento, ustedes se acuerdan, el crecimiento ilimitado, realmente es una falacia. Nos hemos dado cuenta que es una falacia. Producción, consumo, producción, consumo. En un mundo, en una tierra que es finita, la tierra es finita, la tierra es acotada. La tierra no alcanza a recomponerse de la destrucción humana, por lo cual realmente esa normalidad no queremos volver. A mí me gusta mucho Bifo Berardi, que es uno de los filósofos italianos. Bifo dice que este virus ha puesto en el centro de la escena lo que no han podido las prédicas políticas, o sea, ha puesto a la igualdad en el centro de la escena, y que esto sirva como un salto mental, que sirva como un punto de largada. Por eso nosotros con Juanpi, yo creo con Juan Pablo, con Juanpi, desde un punto de vista más realístico, o sea, sin a lo mejor buscar cambios de sistema, un punto posible, y creemos que es viable, pensamos que renta básica es un camino y es una posibilidad. Quizás una posibilidad gradual, pero sí es un camino. La idea era que hoy íbamos a hacer una aproximación, o sea, íbamos a dar una charla sobre una aproximación de un punto de vista, yo lo voy a hacer desde un punto de vista más teórico, de lo que es renta básica, y Juanpi desde un punto de vista financiero, tributario, que es el núcleo medular y es por donde entran sobre todo las mayores críticas. Yendo a qué es la renta básica y cuándo nace esta institución. Yo primeramente quiero explicitarles a ustedes cuál es mi postura dentro del derecho. Yo comparto aquellas miradas, o sea, aquellas miradas que conciben al derecho como una práctica social, como una praxis social discursiva. Nosotros les compartimos esta mirada, decimos que el derecho es un constructo, es una producción humana, es histórico, situado, contextualizado. Y además, quienes tenemos esta mirada del derecho, y bien nos interesa, por supuesto, ese producto llamado derecho, también nos interesa y mucho las formas y las modos y las formas de las condiciones de producción del derecho. Las condiciones en que el derecho se produce, la forma, los modos en que el derecho circula, se aplica y se legitima. ¿Y por qué digo esto? Esto lo digo porque es importante contextualizar los institutos, las figuras. Nacen en algún momento, nacen en determinados contextos, momentos históricos, momentos económicos. Yo les comento que sobre renta básica me había interesado hace unos 4 años. Yo recuerdo que era el mes de enero, a finales del mes de enero del año 2016, y vi una noticia. En Cava, la sede de fabricaciones de militares en Belgrano, en Cava, estaba despidiendo a 140 trabajadores de un total de 300. ¿Saben cuál era la modalidad que habían elegido para despedir a estos trabajadores?
estaba un personal de seguridad con un listado. A medida que llegaban los trabajadores, el personal de seguridad iba leyendo el nombre de los que no podían entrar. Realmente, la gente que despedían era gente que en general tenía más de 50 años y muchos años de antigüedad. En ese momento yo sentí el vacío que sentía esa gente. Esta situación se replicó a lo largo del país. En ese momento había comenzado un artículo sobre renta básica que quedó en gatera, y este año con la pandemia y con esta situación crítica lo retomo y escribo que lo publicaba en el repositorio de la UNR. En ese momento, les digo, este texto lo había concluido, o sea, lo había finalizado no con una conclusión, sino con muchos interrogantes y enunciados. Tenía muchas dudas. Hoy día, después de pocos meses, la verdad que tengo muchas más certezas acerca de la renta que dudas. De esperar que no se me cuelen tantas certezas, pero yo sí estoy convencida que es la salida. ¿Cuándo comienza a vislumbrarse? ¿Cuándo nace esta institución? Tengo que hoy día que nosotros tenemos nuestra Carta de Derechos Humanos, tenemos tantos tratados, tenemos tantas convenciones, y bueno, sabemos, por supuesto, creemos que ya nos hemos humanizado. Por supuesto, sabemos de la inaplicabilidad, sabemos de la lucha por la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, pero sí hay una aquiescencia universal con relación a que los derechos humanos son ese entramado ético por donde deben discurrir nuestras conductas, nuestros haceres, nuestros decires, nuestros andares. O sea que creemos que hemos llegado al tope. Y sin embargo, les comento que corría el año 1516 de un señor que seguramente todos ustedes conocen, que es Tomás Moro. Tomás Moro escribe un libro, que todos sabrán que este libro es La Utopía, pero a decir verdad no se llamaba Utopía, se llamaba Del estudio ideal de una república en la nueva isla de Utopía. Allí Tomás Moro, ¿saben qué dice? Él también pergeña una especie de renta. Y en un diálogo que establece, cuando hablan de la forma de la punición a los ladrones, de que se le aplican métodos infamantes, torturas, Moro dice, mire, esa no es la solución. La solución es otorgarle a cada ciudadano, a cada habitante, un medio mínimo de subsistencia. Si nosotros no le otorgamos un medio mínimo de subsistencia, seguramente primero se van a convertir en ladrones y después en cadáveres. Dígame si me es fuerte, y después en cadáveres. Corría el año 1795, casi 3 siglos después, y Condorcet, seguramente todos ustedes lo conocen, Condorcet es uno de aquellos actores de la Revolución Francesa. Tomás Moro muere decapitado, les cuento. Condorcet, en el año 1795, es puesto preso. Acuérdense que él formaba parte de los girondinos y en su momento estaban los jacobinos. Condorcet, al igual que Tomás Moro, eran humanistas, tenían una visión global. Acuérdense que estábamos saliendo de la Edad Media, comenzaba la modernidad, comenzaba el Renacimiento, eran casi enciclopedistas. Condorcet era politólogo, economista, filósofo, y él, ¿qué habla? Él habla de la forma de reducir la desigualdad es por medio, a través de un sistema de seguridad social, para reducir la desigualdad. Condorcet estaba a favor del voto femenino, igualdad mujer-hombre, libertad religiosa, educación laica. Según cuentan los textos, Condorcet se suicida en su celda. Y vamos a los últimos tiempos. Un año después, en 1795, Thomas Paine era inglés, pasa por Francia. Él también es un actor en la Revolución Francesa. Dicen que no hablaba ni siquiera francés, y lo mismo, es un actor en la Revolución Francesa, y ahí cruza el océano y se va a Estados Unidos. Termina siendo uno de los pensadores del sistema democrático liberal. Thomas Paine, que es interesantísimo, y se los voy a leer porque es muy interesante lo que dice él en un libro que escribe que se llama Justicia Agraria, y él habla de renta mínima garantizada. Dice, renta mínima garantizada es un derecho y no caridad, por lo que estoy alegando. Crear un fondo nacional, del cual se pagará a cada persona, cuando llegue a la edad de 21 años, la suma de 15 libras esterlinas, como compensación en parte
por la pérdida de su herencia natural, por la introducción del sistema de propiedad de la tierra. 1795, ideólogo de las democracias liberales. Ya a principios del siglo pasado, sí, Bertrand Russell ya pergeña una renta básica con las características de las que hoy estamos hablando. Él lo hace como una forma de erradicar la pobreza, reducción de la desigualdad, la injusticia social y la emancipación, él agrega, la emancipación de la persona humana. Nosotros ahora, para abordar esta figura, yo les digo que tenemos que permitirnos ciertamente auscultar nuestras ideologías, yo digo, correr un poquito los límites y permitirnos ciertas expansiones conceptuales, porque renta básica es una figura que sí, es tan defendida como detractada. Y no hay colores políticos, desde distintos lugares y distintos ámbitos de la ideología, la política y la filosofía, quienes los defienden, quienes la detractan. Una anécdota, Davos 2017, leo un titular en el diario, dicen, la única cosa que puso de acuerdo a los economistas ortodoxos y a Podemos, el partido español, fue renta básica. Así que bien, ¿cuándo comienza esta idea de renta básica? Finalizando la década de los 70, ¿no? La expansión económica de los 70, ustedes acuérdense que ahí comienza la debacle de los estados de bienestar, comienzan a cerrar las fábricas, comienzan los grandes despidos. Acá estoy focalizando en Europa. Esto en la década del 70 se empieza a implementar estas políticas. Ustedes acuérdense que nosotros estábamos en los 70 con la dictadura sangrienta y después entramos a el periodo democrático. Este fenómeno se da en nuestro país más en los 90. En estos años 70, finalizada esta expansión y comienzan estos despidos en masa, ¿qué hacen los estados? En primer término, yo quiero acá me permite una digresión. Cuando hablamos que ya se está vislumbrando de esa posibilidad del pleno, ya no va a haber más pleno empleo, pero aún en la literatura de aquellos años, la literatura específica de los años 70, cuando se hablaba de pleno empleo, se hablaba de pleno empleo de varones, un sesgo androcéntrico, estimados, ¿sí? O sea, pleno empleo de varones. Y aparte de aquella época de los 70 también, que no es tan antaño, todas las redes de seguridad social estaban ancladas en lógicas familiaristas. ¿Y cuál era, qué lógica familiarista? ¿Qué familia? O sea, no cualquier familia. La familia nuclear patriarcal. O sea que en los 90, cuando se hablaba de pleno empleo del varón, comienzan una serie de programas, esos programas de activación del empleo, la vuelta del empleo, el workfare de los Estados Unidos, que eran sistemas focalizados, tipo subsidios, con una metodología, a mi modo de ver, perversa. ¿Qué ocurría? Primeramente aquella gente que era despedida, como les comento, gente de determinada edad, para poder obtener su subsidio por desempleo, tenían que demostrar proactividad. Tenían que demostrar que tenían mucho interés en lograr y conseguir un trabajo. O sea que si estas personas no mostraban ese interés, demostraban que querían conseguir un trabajo y que tenían que reinsertarse, se les quitaba el subsidio. O sea que tenían que crear currículums, hacer una serie de cursos. Y en caso que esa persona no lograra reinsertarse, se lo hacía responsable de la falta de trabajo, de la escasez de trabajo. Es decir, de la cuestión económico-social se hacía responsable, se los trataba de vagos, de rémoras sociales, o sea, se hacía un desplazamiento, una transferencia de la falta de empleo a quienes no lograban ese empleo. Aquí yo les digo que esto en forma acabada, y mejor de lo que se los cuento, hay una película que se recomiendo que vean, que se llama Yo, Daniel Blake, del director inglés Ken Loach. Ahí él describe, y es realmente maravilloso, realmente todo el sistema de seguridad social, esa burocracia obstructiva y displicente. El pobre Daniel Blake es un señor a punto de jubilarse, sufre una patología, lo despiden,
y no puede tampoco lograr el subsidio porque dice que él no demuestra su interés en lograr reinsertarse laboralmente. O sea, de estos modos, ¿qué se logra? Se logra que la gente agarre cualquier trabajo, se deprecia todo el mercado laboral, se bajan los sueldos, cuestión de conseguir un trabajo a cualquier cuestión, y quienes tienen los trabajos menos cualificados son los que más sufren. Esta década, aparte del 70, demostró que las trayectorias laborales ya comenzaban a ser como trayectorias laborales precarias, trayectorias laborales fragmentadas, sectorizadas e inciertas. Ya no era más ese trabajo para toda la vida. Eso es también un elemento a destacar en estos años 70. Ante semejante situación, aparece un señor, aparece un economista belga de formación marxista. Su nombre es Philippe Paris, discúlpenme que no sé cómo se pronuncia, aunque me dicen que el apellido es holandés. Philippe Paris, que fue quien diseña este modelo de lo que vamos a ver hoy de renta básica universal. Yo les voy a leer lo que dice Philippe Paris porque, por supuesto, lo dice muy bien y yo no podría decirlo tan bien como lo dice él. Philippe Paris dice, pergeña esto de la renta básica universal, por los años, esto ya es a finales, por los 80, y él dice, como un ingreso pagado por una comunidad política a todos sus miembros, de manera individual, independientemente de sus medios y no a cambio de trabajo. No se trata de un subsidio, pues no está orientada a un sector de la población, ni está referida a la relación con el trabajo y la garantía de un trabajo. No está referida. La única condición es el simple hecho de existir, de ser humano. Se convertiría en un derecho a ejercer derechos, que posibilitaría a los ciudadanos tener una base para la negociación a la hora de buscar empleo. La implementación puede ser de múltiples formas. No obstante, debe quedar claro que se generan las condiciones de posibilidad para la apropiación del tiempo libre y las condiciones sociales de producción de riqueza. En otras palabras, la reapropiación del territorio. Además, que signifique para los trabajadores mayor flexibilidad al elegir un trabajo, que socave el carácter coercitivo de la relación laboral, que fuerce una remuneración mayor para aquellos trabajos no atractivos, y que desligue los trabajos de la renta percibida, permitiendo una valorización de los primeros en función de sus propiedades intrínsecas. Philippe Paris dice que quien ha escuchado hablar de renta básica podrá gustarlo o no, pero a un futuro no podrá obviar más esta figura. Renta básica, bueno, la fundamentación filosófica, hoy no la vamos a ver, hay quienes la basan en la teoría del republicanismo, o en la teoría, la concepción de la justicia como equidad defendida por la teoría igualitarista de Rawls. Eso ustedes si quieren lo ven. Vamos a seguir con la conceptualización de lo que es la renta básica. En sí, la renta básica, ¿cómo la concebimos? La concebimos como primeramente un acuerdo institucional a los efectos de aplicar programas de transferencias universales, con el objetivo de establecer redes de seguridad social e ingresos mínimos para toda la población. Es decir, son programas de transferencia universal, a diferencia de lo que nosotros conocemos, que son los programas de transferencias focalizadas o condicionadas. Lo que se trata es de establecer una red de seguridad social y garantizar ingresos mínimos a toda la población. Lo de Philippe Paris lo retoma posteriormente otro belga, un joven historiador belga, Breckman, quien también, él hace una recopilación y él escribe Utopía para realistas. El libro actual de Breckman, que es del 2018, es Utopía para realistas, y hacen una recopilación de los pros y de los contras. Philippe Paris crea la primera red de renta básica universal, después se crea la red de renta básica europea.
Esto acá es retomado por sobre todo en Cataluña, por los españoles y por economistas españoles. Seguramente ustedes habrán escuchado Raventós, Domenech, Torrens, Arcarons, son economistas muy interesantes que trabajan mucho este tema desde el punto de vista financiero. Financiero tributario, creo que va a hablar Juan. En Argentina, antes de llegar a Argentina, creo que lo que dijo Mercedes, y voy a retomar esto que vos dijiste, Mercedes, que nos interesa esto también dentro de los derechos humanos. Ustedes saben que esto los españoles que lo retoman y les interesa mucho y es donde más se ha trabajado. En el año 2004, el Instituto de Derechos Humanos de Barcelona, que es un instituto que aglutina organismos estatales y organismos privados, larga lo que se llama un foro de discusión para adoptar una declaración, una nueva carta. Habla de la Carta de los Derechos Humanos Emergentes. Ellos organizan lo que se llamó el primer Foro Universal de las Culturas en Barcelona en el año 2004, redactan digamos, este bosquejo, se lo da a la opinión pública para que lo discuta, para que se haga una serie de sondeos, y en el año 2007 se reúne el segundo Foro Universal de las Culturas en Monterrey, México, y allí se adopta esta Declaración de los Derechos Humanos Emergentes. Ellos dicen que la Declaración de Derechos Humanos Emergentes, por supuesto, es complementaria a toda la Carta de Derechos Humanos. Lo que tratan de hacer es actualizarla, porque por supuesto en el año 1948 no se vislumbraban muchos derechos, y a su vez algunos derechos quieren expandirlos a determinados colectivos a los cuales no se les aplicaba. En su artículo primero establecen a la renta básica como un derecho de ciudadanía. Es como la renta básica es el artículo 1 de la Carta de los Derechos Humanos Emergentes adoptada por el Foro Universal de las Culturas en Monterrey. Yo les leo lo que es corto. El derecho a la renta básica o ingreso ciudadano universal, que asegure a toda persona, con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. A tal fin, se reconoce el derecho a un ingreso monetario e incondicional periódico, sufragado con reformas fiscales y a cargo de los presupuestos del Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro residente de la sociedad, independientemente de sus otras fuentes de renta, que sea adecuado para permitirle cubrir sus necesidades básicas. Yendo a Argentina, quien trae por primera vez esta idea de la renta básica, y esto hacía que hacer honor a los primeros que hablan de este tema, fue Rubén, son dos economistas, Rubén Lobolo y Barbeito, que en el 95 escribieron un libro que se llamó Contra la exclusión, la renta básica. Ahí también escribe Philippe París. Lobolo es asesor de Elisa Carrió y Elisa Carca, cuando ella en el año 1997 presentan lo primero que fue la idea de ingreso universal para la niñez, que fue el precedente de la asignación universal por hijos. Esto quedó no tomó estado parlamentario, pero ellos tenían la idea de que era un ingreso desde que nacía hasta los 18 años, independientemente de si sus padres tenían trabajo, no tenían trabajo, etc. Fue el antecedente entonces de la asignación universal por hijo. Después, en el año 2000-2001, lo retoma esta idea la CTA. Los equipos técnicos de la CTA estaban degenerados en ese momento, y fue en el momento que ellos hablan de romper las desigualdades hereditarias con lo anterior, con esta renta básica por hijo, y crean, no sé si alguno se acordará, bueno, acá hay gente a lo mejor muy joven, crean el FRENAPRO, que era el Frente Nacional contra la Pobreza. Después esta idea se pierde hasta que el año 2009, por un decreto, el 1602 del año 2009, cuando estaba Cristina Fernández en la presidencia de la Nación, se adopta la asignación universal por hijo. Y ahora sí, entonces vamos a ver cuáles son las características de esta renta desde el plano de la renta cábala, este plano, digamos, más teórico, que es lo que sería una renta básica universal. En primer término, periódica. ¿Qué significa que sea periódica? Periódica significa que tiene que ser en lapsus, plazos, intervalos regulares de tiempo, no un pago único, no un pago anual. Sería ideal que sea como un pago salarial, mensual, o sea que periódica, pago en efectivo, o sea, en efectivo.
no valen los vouchers, no corresponden vales de carácter alimentario, pago en especies, comprar en determinados negocios. Suficiente. Y ese es un tema que es importante. La suficiencia es por lo menos cubrir las condiciones materiales mínimas para vivir dignamente o para lograr ciertas autonomías. O sea, ¿qué es suficiencia? Esto sí que es uno de los elementos, uno de los requisitos que puede llevar a discusión. ¿Qué consideramos, no? El umbral de pobreza, uno decimos cuál es el umbral de pobreza. Y sobre eso también se va a referir Juan. A su vez, individual, y acá también, ¿qué significa individual? Como les decía hoy, romper con esas lógicas familiaristas, ¿no? En general, todo el tipo de transferencias no universales, transferencias condicionadas o transferencias focalizadas, estos programas de transferencia focalizados hacían hincapié o tenían sus anclajes en las lógicas familiaristas. Aquí es individual, por ser humano. Por ejemplo, en España no, en España se habla por hogar, un nivel de ingresos, pero es una lógica, digamos, por hogar. Es importante que no sea esa lógica familiarista tradicional, como decía esa familia que decíamos, esa familia nuclear patriarcal. Hoy día no nos referimos más a esa familia conservadora, es más, hablamos de centros de vida, de núcleos de convivencia, de núcleos afectivos. Y por último, universal y incondicional. Universal para todos, seamos seres humanos para todos. Acá, por supuesto, entraría ya, eso va a depender de las legislaciones de cada país, porque tendríamos que ver qué es este derecho de ciudadanía. Por ejemplo, estaba viendo que las IFE las pueden cobrar de aquellas personas naturalizadas, bueno, argentinos o naturalizados, con un mínimo de 2 años de residencia. O sea, ¿quién ejerce ese derecho natural? Es un concepto más jurídico que dependería de cada una de las legislaciones. Y el tema de condicionado, que es el tema también nuclear, más allá de la cuestión económica, y es el tema en donde todo el mundo a lo mejor hace hincapié. Incondicional implica ni ante ni post, ni ex nunc ni ex tunc. ¿Qué implica? No se pide ningún presupuesto básico, no hace falta ningún prerequisito, ni tener determinada cantidad de hijos, ni tener determinada patología o incapacidad, ni tener determinados niveles o no tener niveles de ingreso. No hace falta. Y post, tampoco existe control. Es decir, no hay tampoco un control, por ejemplo, pues vamos a controlar que se cumpla el Plan Nacional de Vacunación para aquellos que tienen hijos. No. O que los niños, las niñas vayan a la escuela. No. Porque para eso son normativas de carácter obligatorio, para eso el Estado tiene otros dispositivos de control. Por lo cual, por eso es incondicional. Y tampoco se exige ningún nivel de contraprestación. Es decir, ni hacer un curso, ni un trabajo comunitario. Universal e incondicional. Yo creo que esta renta que nos puede dar un mínimo, una capacidad mínima material para poder movernos, también puede atacar lo que llamamos múltiples pobrezas. Porque no solo la pobreza es económica, realmente la pobreza económica va a desencadenar lo que María Teresa Sirven, que seguramente ustedes mejor la conocen, una investigadora cordobesa, que trabajó mucho todo el tema de la desigualdad, de la inserción de los jóvenes laboralmente, de las economías populares, habla también de las pobrezas de participación. Y en aquellos que no tienen el sustento mínimo no pueden ser ciudadanos participativos, no pueden ejercer sus derechos políticos, por lo cual a través de una renta básica también puede cubrirse esto que llamamos las múltiples pobrezas. Acá sí vale, y yo sí quiero hacer una aclaración. Hay quienes hablan de que la renta básica es una competencia al trabajo, al empleo. Se habla sobre la centralidad del trabajo. La renta básica no es competencia, ni hay un descorrimiento de la centralidad del trabajo. En primer término, quiero aclarar que nosotros, o sea, sobre todo los abogados laboralistas, cuando se construye la organización arquitectónica, la estructura arquitectónica del derecho del trabajo, se basa en un derecho protectorio, un derecho intuitivo, donde hablamos de un sujeto hiposuficiente, un derecho de preferente tutela, y un derecho que va a compensar las diferencias de origen.
pero siempre ese derecho a quién va a tutelar, a quién protege. Y estamos hablando, cuando hablamos del derecho de trabajo, estamos hablando del trabajo asalariado. Estamos hablando del trabajo subordinado. Y aparte del trabajo asalariado, del trabajo subordinado, hay un mundo mucho más amplio. Hemos construido un derecho del trabajo que no tiene la fuerza suficiente para poder proteger a todos en el mundo del trabajo. Aparte, en general, cuando hablamos del trabajo y la centralidad, muchas veces se hablaba del empleo. El empleo que no es el trabajo, el empleo es el trabajo asalariado. El trabajo en la pandemia, ustedes han visto, no ha perdido centralidad, por el contrario, el trabajo humano, ha pasado a estar en el centro del escenario. Cuando nos dijeron, quédate en casa, ¿qué pasó? Las economías para abajo. Pero gracias pues, a los trabajos de cuidado. No voy a adentrarme en los trabajos de cuidado directos o indirectos, pero los trabajos de cuidado estuvieron en el centro del escenario. Y acá hay otro tema, la valorización del trabajo. Nosotros valorizamos a ese trabajo, a ese empleo, a ese trabajo subordinado. Todos estos trabajos de cuidado tienen una escasa valorización. En general hay veces, bueno, son trabajos feminizados, habían sido trabajos invisibilizados. Por lo cual el trabajo no pierde su centro, el trabajo sigue estando en el centro de la escena. Pues está todo ese mundo del trabajo, de la economía popular, de la economía social. Este conjunto de trabajadores, yo todavía leía y que me encantó que se organizaron, desarrollaron una agenda de defensa de derechos e impulsaron unidades productivas que generan trabajo, producción y organización popular. Unidades productivas, sociocomunitarias, sustentables, sostenibles, que bien les vendría una renta básica como un punto de partida a todos estos grupos de economías, las economías populares. Otro tema, cuando se hablaba de la crisis de la sociedad salarial, es verdad, el salario ha entrado en parte en crisis. No tiene, como decía el otro día que escuchaba a un colega chileno, ha perdido esa fuerza proteica que tenía como dispositivo igualador, como dispositivo distributivo, como elemento de cohesión social. Y pues bien, es así. El salario no va a alcanzar para todos. Trabajo lo va a haber Juanpi, empleo no va a haber para todos. La renta básica creemos que es la solución. Pero hoy me hacían una pregunta a alguien sobre renta básica y estaba muy preocupada. Renta básica, a su vez, es complementaria de los trabajos con salario, y renta básica es una transferencia, dijimos, de un programa de transferencias universales. No, no sustituye a otras funciones del Estado, no sustituye la función de salud, no sustituye la educación, no es un subsidio. La salud, la educación, desde mi punto de vista, son funciones del Estado, por lo cual la renta básica es complementaria del estado de bienestar, no sustituye, eso que tiene que quedar bien claro, no sustituye educación, no sustituye salud. Allá ya que digo esto, hablando de la función del Estado, que desde mi punto de vista, yo creo que, y aparte por la organización política argentina y nuestra forma de ser, tanto la educación como la salud, para nosotros son funciones del Estado, y aclarar algo. Últimamente estuve leyendo bastante que se habla del servicio de justicia. Pues la justicia no es un servicio, para mi punto de vista, por supuesto. La justicia es una función del Estado, una función indelegable del Estado. De lo contrario, entramos a mercantilizar todo. Para ir terminando, la OIT, ¿qué pasa con la OIT y la renta básica? La OIT, ¿cómo? No sé, ¿cuánto hablé, Mercedes? ¿Voy más de 30 minutos? Sí, más, 45 minutos, 40 minutos, Marta. Bueno, termino, entonces ya está. Disculpa, termino. Bueno, ¿querés ir cerrando? Termino con esta. Quería hacer otra cosa, pero termino con estas cositas. La OIT se pregunta, dice, ¿cómo podemos garantizar al menos un nivel básico de protección social para todos, es decir, un piso de protección social? Es la introducción de la renta básica universal, una solución política factible. Bueno, lo deja ahí. En los papers previos a esa declaración que hicieron por el centenario de la OIT, hablan de esto y no hablan más.
Yo creo que, no creo que piensen que la renta básica va a ser una competencia, pero lo que dice OIT es que para implementar una renta básica hace falta un gran acuerdo. Nosotros definimos con renta básica que es un acuerdo, es un arreglo institucional, porque es verdad. Hace falta convencimiento de la población, hace falta, como escuché que decía Arroyo, construir consensos. Por lo cual hoy te dice que, bueno, eso tiene que dar lugar a que se charle, que se creen consensos. Para terminar, esto es lo último que digo, cuando yo hablaba de la concentración obscena de la riqueza. Ayer leí un informe de Oxfam. Oxfam es una confederación que aglutina a 19 organismos no gubernamentales que trabajan en 90 países. Tienen su sede en Nairobi, Kenia. ¿Qué dice Oxfam? El objeto de Oxfam es erradicar la pobreza y hace un seguimiento de la distribución de los ingresos. Oxfam dice que desde que se desató la pandemia en el mes de marzo en América Latina, cada 15 días se sumaba un nuevo 1.000 millonarios y que hubo mayor concentración de la riqueza. Yo le pregunto a ustedes, en detrimento de quiénes se ha concentrado esa riqueza. Para el futuro, un mundo futuro donde no va a haber empleo para todos, con estas consecuencias drásticas, yo creo, como dijo Bifo Berardi, buscar conductas más solidarias, bueno, y la renta básica universal creo que es una buena alternativa. Gracias, y disculpen si me extendí un poquito. Todo, Juan. Bueno, gracias Marta, clarísima la exposición. Le damos la palabra a al doctor Juan Pablo Martínez. Bueno, yo voy a ir a los números, porque no todo es poesía en la vida, y bueno, lo voy a hacer voy a tratar de hacerlo rápido, así no se me pierden los números. Vamos a hacerlo bastante conciso, y bueno, esperamos que esto dé lugar a un debate que es necesario, porque si hablamos de construcción de consenso, obviamente esto no se puede agotar en una disertación, sino que hay que llegar a un nivel de convencimiento, de por lo menos de un núcleo duro, que construya algún compromiso con estas medidas. Obviamente la pandemia es lo que tenemos más cerca, pero hay una pospandemia que va a ser muy problemática, que ya se está configurando, que habrá quien la está pensando, y bueno, me parece que en principio no podemos quedar atrás en las discusiones. Nosotros partíamos de una concepción teórica de la renta básica universal, que obviamente tiene origen en las teorías filosóficas que Marta citó, también las teorías de la justicia, a partir de, digamos, de John Rawls, Amartya Sen, Gerald Cohen, y también en esa discusión se enganchó Nozick, que para mí es el pensador liberal más profundo, con su famosa teoría de Walt Whitman, que permitió que una línea del liberalismo abrace esta idea de renta básica universal, pero no con la conceptualización de bienes básicos o de construcción de capacidades, sino con la conceptualización de un impuesto negativo. Es decir, vos estás menos 10, como en el chinchón, bueno, te damos 10 para que es en línea de flotación. Y desde la línea de flotación, bueno, ya todas tus determinaciones van a ser en el ámbito de tu libertad. Eso es lo que nosotros no concordamos. Nosotros creemos que simplemente porque una persona no sea indigente, no significa que sea libre, o que haya alcanzado grados de autonomía que justifiquen sobre todo esta concentración de la riqueza, que es lo que pretende el sistema. El sistema pretende estar justificado en estas decisiones de concentración de la riqueza y de desestructuración de la sociedad desde la modernidad. La posmodernidad es una fuerza profunda de desestructuración donde la cosa financiera se mete en todas las decisiones, en las pulsiones, diría Guattari, Deleuze, pero bueno, es algo para teorizar, pero también de ello, de esas teorizaciones surgen políticas públicas. Entonces nosotros retomamos esta conversación con Marta acerca de la renta básica universal. Yo venía estudiando otro tema que corre en paralelo, que es la personalización del IVA, porque, digamos, mi tesis doctoral tiene que ver con la construcción de, digamos, la traducción de ciertos derechos en políticas públicas. En ese sentido, escuchamos hablar siempre de la reforma del régimen fiscal,
Yo no acuerdo con lo que se habla desde el punto de vista tributario, por eso mi posicionamiento siempre es desde el punto de vista de la política financiera. A mí siempre me preguntan por qué es esto de ser tributarista. Yo digo que no soy tributarista, sino que mi perspectiva es financiera. ¿Qué cambia el enfoque financiero? El enfoque financiero, desde Corti, por lo menos para los que leemos Hacienda Pública y lo que leemos a Horacio Corti, tiene que ver con que el presupuesto público es un instrumento para la realización de derechos, ¿no? De derechos humanos, porque tenemos una Carta de Derechos Humanos que hay que ponerlos en acción, no pueden quedar solamente en el texto. Y ponerlos en acción implica tomar en cuenta que los servicios del Estado requieren de un financiamiento y que hay una dinámica entre tributación y gasto público que está imbricada y tiene que ver, y eso se estudia fundamentalmente a partir de una técnica que es la del efecto del gasto público. Entonces, acá lo que quería hacer en una breve exposición es algún ejercicio breve de efectos del gasto público en base a la fuente de financiación, con lo que escuchamos, que fue algunas presentaciones que hizo Arroyo acerca de esto en algunos medios periodísticos. Básicamente, Arroyo salió a decir que iban a hacer un empalme con el IFE 3, hay gente que técnicamente trabaja estos programas y me va a entender cuando digo empalme es que de la población objetiva del IFE 3, que son alrededor de 9 millones de personas, ¿sí? Se va a articular, es decir, se le va a dar continuidad a esta política, a este ingreso familiar de emergencia, con un nuevo instrumento que salieron a denominar renta básica universal. Lo vamos a encontrar como ingreso básico, como renta básica universal. ¿Sí? Lo que también dijo Arroyo es que eso iba a venir vinculado a la reforma tributaria, vinculado a proyectos de urbanización y teniendo en cuenta el comportamiento del mercado de trabajo, ¿no? En base a todo esto que dijo Arroyo, nosotros dijimos, bueno, de lo que venimos estudiando y leyendo, ¿qué pasará? Primero, para poner en perspectiva de qué está hablando Arroyo, del empalme entre IFE y renta básica universal. El IFE tiene 9 millones de beneficiarios, se le asignan a cada beneficiario 10.000 pesos por mes, con un costo mensual, en estas 3 ediciones, de 88.000 millones de pesos. En el primer semestre del 2020, pandemia incluida, las políticas de transferencias fueron por un total de 292.000 millones de pesos. Es un punto del PBI. Para que tengamos magnitud proporcional de cuánto estamos hablando. Un punto de todo lo que se produce, un punto del PBI insumió potencial de trabajo, la tarjeta alimentar, la asignación alimentar, digamos, el suplemento de la asignación universal por hijo, por la asignación universal por hijo se computa aparte, y la asignación por embarazo. En este sentido, el empalme con la renta básica universal, según lo anunciado por Arroyo, implicaría llegar a 3 millones de beneficiarios, con lo cual ya la nota de universalidad la estaríamos perdiendo, porque ahí ya entraríamos al campo de un beneficio, de una transferencia focalizada, ¿sí? 3 millones de beneficiarios con una asignación similar al salario básico, de 16.800 pesos. Esto implicaría, si anualizamos esta cuenta, 2,4 puntos del PBI anual. A su vez, si comparamos con el IFE, la reducción de beneficiarios hace que haya una relación entre los 88.000 millones del IFE y los 50.000 millones mensuales de la renta básica universal. Y proyectado esta política de transferencias y el resto de los instrumentos que vimos desplegados en estos meses, vamos a encontrarnos con un déficit primario de alrededor del 8% del PBI, según algunas proyecciones de IARAG, y bueno, que lo vamos a ver reflejado porque va a haber un tratamiento legal de esta ampliación del presupuesto, ¿no? Del gasto. Entonces, si hablamos de una transferencia periódica, monetaria, no condicionada, individual y universal, ¿sí? Primero tenemos que decir que no va a ser universal, que va a haber una focalización. Bueno, acá estoy viendo yo de todos modos referencia a Rawls y Van Parijs, porque la nota de universalidad, ¿sí?, lo que hace es posicionarme en una perspectiva respecto de un objetivo de igualdad, ¿sí? Cuando Van Parijs habla, cuando Rawls habla, lo enuncia desde un posicionamiento respecto a una idea de igualdad,
¿sí? O al menos de sustantividad de las perspectivas de los derechos de libertad. Es decir, la idea de que los derechos de libertad se realizan en tanto y en cuanto haya un bienestar material mínimo. Por eso Rawls enuncia al principio, habla de una teoría de la justicia dentro de las posibles, y la teoría de la justicia que él realiza en su concepción del contrato social utiliza el principio Maximin. ¿Qué significa el principio Maximin? De maximizar a los que están en el piso, ¿sí? En perspectiva, nosotros vemos que la doctrina neoliberal, a través de la teoría del que comúnmente se conoce como la teoría del derrame, en realidad habla de un principio max-max, o de maxi-max, donde lo que se pretende maximizar es la ganancia del capital, la ganancia financiera del capital, argumentando que esa concentración de riqueza va a redundar en beneficio, ¿sí?, del resto de la sociedad. Entonces, la nota de universalidad la hemos asociado a teorías igualitaristas. Sin embargo, cuando ya vamos a lo concreto, porque lo vamos a ver, ahora vamos a pasar a la próxima filmina, cuando tratamos de imaginar, ¿sí?, la concepción teórica de lo que pueden ser los anuncios que realizó Arroyo, no nos pararíamos ya en un ingreso, una renta básica universal, sino en un ingreso básico garantizado, porque ese salario mínimo vital que se pretende transferir, ¿sí?, no está orientado a que el universo de individuos tenga una cuota de realización material, sino que los más rezagados del sistema alcancen cierto piso, ¿sí? Por eso le vamos a llamar, al no ser un programa universal, un programa de ingreso básico garantizado. ¿Y cuál es el principal beneficio de este ingreso básico garantizado? Obviamente que el costo fiscal es tremendamente inferior, porque el costo de un programa universal se señala entre un 20% del PBI y un 8% del PBI. Si dijimos que con todo el esfuerzo que hizo nuestro país, estamos en un déficit cercano al 8%, obviamente un programa de renta básica universal, ¿sí?, requeriría un esfuerzo fiscal mucho más fuerte. Imagínense que la Argentina oscila en su presión fiscal, o sea, en su relación entre la recaudación y el PBI más o menos en un 35%, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que solo este programa puede, abarcar entre el 8 y el 20% del PBI, de acuerdo a cómo se lo planifique, evidentemente no estamos en condiciones materiales de realizar un programa universal. Entonces, lo que vamos a tener ahora, al reducir el costo fiscal, es un costo de focalización. ¿Y qué implica el costo de focalización? El costo de focalización lo que mide es la problemática de llegar a quien queremos llegar, porque vamos a diseñar un programa de transferencias que tenga una intencionalidad. Evidentemente la intencionalidad va a ser evitar la indigencia, el crecimiento de la indigencia, porque si comparamos la canasta básica de alimentos con el salario básico, el salario mínimo, vemos que hay un desfasaje, con lo cual no vamos a sacar a alguien de la pobreza en base a este tipo de transferencias. Simplemente lo que vamos a hacer es evitar altos números de indigencia, pero con un alto costo de focalización, porque a su vez, más en este mundo del trabajo tan desestructurado y tan difícil, la pobreza, la caída en la pobreza, es una situación dinámica. En España, al implementar estos programas, lo hacen a través de una declaración jurada. ¿Por qué utilizan una declaración jurada? Es una declaración jurada donde quien va a recibir la transferencia declara no poseer cierto nivel de ingresos y que si llega a adquirir esos ingresos que lo excluirían del programa, lo va a notificar para ser automáticamente excluido. Ese costo de focalización, que es fiscalizar esa declaración jurada, es cruzarla con las bases de datos existentes, provoca distorsiones, ¿sí? Evidentemente, desde el punto de vista de que cuando quiero realizar una focalización, ya me meto en el barro de las distorsiones que pueden ocurrir y voy a estar siempre detrás de los hechos. Es decir, que voy a insumir una gran parte del aparato
del Estado, por lo menos de los agentes de la Seguridad Social, en la fiscalización del programa focalizado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer con este ingreso básico garantizado, como vamos a llamar a lo que vimos, a los anuncios que escuchamos, es un programa que viene a completar el ingreso de los hogares de bajos ingresos. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el otro aspecto que podemos evaluar? Como viene planteado en los anuncios de Arroyo, él hizo referencia al mercado del trabajo, hizo referencia a los mejoramientos barriales. Eso, evidentemente, al que tiene cierta experiencia en estos programas, uno lo podría vincular más a otros viejos programas donde la obra pública, en otra experiencia, sobre todo la que ocurrió a partir del 2004-2005, donde la obra pública, digamos, el famoso cordón cuneta, el alumbrado de barrio y limpieza, se realizaba a través de cooperativas que empleaban a trabajadores de la economía informal. Cuando Arroyo se refiere a vincularlo con el mercado de trabajo, ya nos vamos, ¿sí?, de la conceptualización del ingreso básico universal como una transferencia no condicionada, y ya empezamos a ver que esas vinculaciones al mercado de trabajo, o al menos el trabajo informal, el trabajo cooperativo, se va a realizar por algún tipo de articulación que condicione el beneficio, ¿no? Porque tenemos que estimular esa incorporación, por ejemplo, de un trabajo informal al trabajo cooperativo. Entonces, yo imagino que si va a haber un agresivo plan de obras menores, lo que se llama en el ámbito municipal, en base al trabajo cooperativo, y obviamente estos trabajadores que tienen un ingreso básico garantizado deberían tener alguna condicionalidad para que se los pueda acercar a este tipo de organizaciones. Eso seguramente va a ser una experiencia que se va a observar. Vamos entonces al problema de las fuentes de financiación. Hay tres fuentes básicas de financiación, al menos en la teoría, y es lo que sirve para ejercitar este tipo de problemáticas. Uno puede financiar un gasto público mediante el endeudamiento, ¿sí? Acá estamos con la noticia de la tarde, es que hay al menos una seria posibilidad de acuerdo, todavía no oficializado, entre los bonistas y el gobierno nacional, con lo cual este acuerdo va a llevar obviamente a una reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y nos posicionaría en la posibilidad de financiar al menos parte de estos programas con ciertos organismos internacionales que son proclives a esto. No el FMI, cuya función es otra, pero sí el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, probablemente algo de ello se vaya a negociar después de la reestructuración, con los bonistas y con el Fondo Monetario Internacional. Pero, sin embargo, yo no quiero analizarlos desde ese lugar. Obviamente, si esas transferencias en base a préstamos son como viene alguna vez los hemos visto, son sin cargo, es una cuestión. Si los préstamos son con cargo, obviamente, se toma la obligación de devolver servicios de la deuda, es decir, pagar capital e intereses, amortizar capital y pagar servicios de la deuda. Con lo cual la dinámica es que si en el corto plazo, al corto mediano plazo, la economía argentina no produce excedente de dólares, esta alternativa dificulta la viabilidad del programa en el mediano y largo plazo. Por lo que vemos hasta ahora, en lo que se va progresando, la fuente de financiación de este ingreso básico garantizado sería la emisión monetaria, es decir, operaciones de transferencia del Banco Central, la mal llamada emisión monetaria, digamos, operaciones de pases del Banco Central al Tesoro de la Nación. Y obviamente desde hace varios años, quien vive acá y tiene ingresos, como creo que la mayoría de nosotros, en pesos, conoce mejor que cualquier economista ortodoxo, yo creo que de cualquier universidad del mundo, cuál es la dinámica de la financiación de un programa público con emisión. En sí yo no creo que la emisión sea una causa suficiente de la inflación, pero sí que hay ciertos mecanismos de propagación, como lo explico en la filmina, que tienen que ver con que
cuando el poder adquisitivo nuestro se aprecia, ¿sí?, nos vemos en la posibilidad de llegar a cierto consumo de bienes que tienen un fuerte componente, ¿sí?, dolarizado, digamos, o son artículos de la economía del ensamblaje, como puede ser un televisor, un celular, o ya directamente servicios que prestan desde el extranjero, como por ejemplo, no sé, Amazon o Netflix en sistemas de películas y de series. Entonces, en este mundo globalizado, cuando nosotros tomamos un mayor poder adquisitivo, es decir, que podemos con nuestros ingresos comprar mayor cantidad de dólares o su equivalente, sin que vayamos directamente a la compra de dólares, empezamos a comprar autos importados o autos con componentes, no que autos de alta gama, sino autos no fabricados en el país. Eso hace que la demanda de bienes para los operadores del comercio, la demanda de dólares para los operadores del comercio exterior, haga que se empiece a encarecer el precio del dólar, ¿sí? Cuando se encarece el precio del dólar por esa demanda suplementaria, lo que ocurre, ya lo sabemos, es que los productores, ¿sí?, de bienes para el mercado local empiezan a indexar el valor de los productos, ¿sí?, porque realizan un aumento de costos que se traduce en aumento de precios. Ese aumento de precios, frente a la depredación del poder de compra, ¿qué hace? Pone a los trabajadores organizados en una búsqueda de mejoras paritarias. Y ahí comenzamos un ciclo de puja distributiva y un mecanismo de propagación de segunda instancia, donde lo que terminamos es en una espiral inflacionaria que todavía no pudimos resolverlo desde hace un tiempo hasta acá. Con lo cual, el problema de la fuente de financiación, transferencias del Banco Central, es de qué forma a la salida de la crisis del COVID neutralizamos esta dinámica, de qué forma convertimos a estos trabajadores informalizados en un proceso ya más de mediano o largo plazo, en trabajadores que de alguna forma puedan incorporar valor agregado en el sentido de que hay un nuevo mundo del trabajo, donde parece ser que las máquinas sustituyen el trabajo humano. Digo parece ser porque esta problemática de la máquina versus el hombre es todo un campo de la literatura, ocurrió desde el primer telar, pero ahora parece que está en una nueva fase que es con la robotización. Entonces, eso no cierra la puerta del trabajo. Lo que tenemos que ser inteligentes como sociedad es en incorporar, ¿sí?, sobre todo a jóvenes trabajadores, que son los que mayor índice de desocupación poseen como grupo, jóvenes de 18 a 25 años, incorporarlos a un mercado de trabajo más sofisticado, donde siempre digamos que buscamos alternativa a esto. Lo histórico era las capacitaciones en oficios, pero esas formas menos estructuradas de trabajo ya también resultan inútiles, porque ya no hay ningún electricista ni ningún tornero que resuelva un problema del robot que te barra el piso, ¿no es cierto? Entonces, debemos buscar que esos jóvenes trabajadores, si tenemos la posibilidad de darle un ingreso básico garantizado, esos trabajadores se incorporen a las ingenierías, se incorporen y tomen una formación dura en ingenierías. Eso sería una buena forma de condicionar, si vamos a trabajar sobre ingresos condicionados, eso sería una buena forma de reestructurar nuestro mercado de trabajo. Y ponernos a la altura o sea, lo que uno tiene que hacer en base a lo que sabemos que los efectos de la globalización y el dumping social, es comparar cuánto gana un ingeniero chino y en cuántos años se forma, y qué cantidad de ingenieros forman, cuánto tarda un ingeniero americano en formarse y cuántos años forman, y qué costo, y qué pasa en Argentina con nuestra política universitaria, que digamos, nosotros lo sabemos bien, excede de abogados, esto no lo podemos decir en este ámbito, pero como es un grupo de dos cerrado, lo vamos a decir, excede en profesiones de servicios y carente no solamente en materiales y en incentivos para otras formaciones que son las más necesarias. No vamos a resolver nuestros problemas económicos con economía de servicios. Eso ya lo quisieron hacer los 90, lo quisieron hacer estos 4 años pasados, y no funciona, no da para todos. Entonces, Argentina, que se caracteriza por seres tan creativos, debería focalizar y debería estar a la altura de los desafíos del trabajo y del mercado laboral. Fui un poquito por las ramas.
Y por último, pero por ahí yo creo que lo más importante, y por ahí lo que me unió a Marta, es qué pasa con el sistema tributario. ¿Está el sistema tributario a la altura de estos desafíos? Bueno, acá yo, digamos, teóricamente lo tomo a Piketty, que es ese economista francés que tanto revolucionó el sistema de ideas de la ciencia económica, pero no en su libro más conocido, que es El Capital del siglo XXI. A mí me gusta un librito que lo tengo por acá cerca, que se llama La economía de las desigualdades, donde hace ciertos análisis obviamente para la economía francesa, que uno, con algún acceso a datos y con un poquito más de ojímetro, ve que son teorías verificadas. Lo que ocurre con el sistema tributario argentino es que ya no grava el capital. Más allá de que los muchachos se quejen continuamente de la presión fiscal, yo les puedo asegurar, esto sí con conocimiento de causa, que el sistema tributario argentino no grava el capital. El capital evita todo lo que puede la imposición, y la imposición que le llega la tira hacia atrás o hacia adelante, la proyecta, pero no está repercutido por el sistema tributario. Le costará, no le gustará la no neutralidad, se sentirá muy invadido por los requerimientos de información, pero lo que observamos es hay un gran volumen de informalidad, ¿sí? Lo cual ya es un problema para el sistema tributario, y a su vez una gran capacidad del capital de desprenderse de carga fiscal. ¿Y qué nos queda? Nos queda un sistema tributario que rige para los trabajadores, que grava fundamentalmente los consumos, en su gran mayoría, el 40% de la recaudación es el IVA, y en el resto se concentra básicamente de pescar en la pileta, de cazar en el zoológico, como se dice. Ataca fuertemente a la renta del trabajo personal. Eso no solamente ocasiona problemas desde el punto de vista presupuestario, también ocasiona problemas políticos, porque tenemos conflictos intraclases que rompen la cohesión de ciertos sujetos, que son los que tienen renta en pesos de su trabajo personal, que por ahí no llegan, no son de la clase media, y no vienen con un capital de soporte para estudiar, para capacitarse, pero que aún así dependen de su trabajo personal. Entonces, esta dinámica de aumento de ciertos bienes como los inmuebles, los autos y ciertos bienes de consumo en dólares, los hace estar cada vez más lejos de ciertos niveles de bienestar. Y a su vez tiene problemas con los que tiene arriba y con los que tiene abajo. Pero no hay una transferencia, o sea, el sistema tributario no está cumpliendo su rol de redistribución desde la renta concentrada hacia el resto de la sociedad. ¿Por qué no lo hace? Porque desde hace varios años el mundo se encuentra en un juego no cooperativo, esto se remite directamente a la dinámica del problema del prisionero, que es un juego no cooperativo donde cada jurisdicción, cada pequeña jurisdicción del planeta, cada rincón recóndito del planeta, y en realidad no cada rincón recóndito, esto viene desde la descolonización del Commonwealth, que no fue inocente, no fue en aras de la libertad de los pueblos, sino que sirvió para que ciertas estructuras de servicios, Pricewaterhouse y otras consultoras de ese tipo, se instalaran en pequeñas ex-colonias, ¿sí? Todavía vinculadas al régimen del Commonwealth, y establecieran sistemas de beneficios, básicamente el secreto bancario, básicamente el secreto societario, y la baja o nula tributación en las rentas. Desde esos pequeños intersticios que crearon el sistema, comenzaron a producir una competencia entre jurisdicciones. Esa competencia entre jurisdicciones lo que inhibe es la percepción de ganancias a las grandes fortunas, que pueden radicarse en estos lugares, los más grandes del mundo, para que ustedes seguramente lo han escuchado, no son ni las Islas Caimán ni Panamá, donde obviamente ya cuando uno los observa salir en Netflix, en alguna película, qué sé yo, ya sabe que el negocio no está más ahí. Las jurisdicciones más fuertes son la City de Londres, ¿sí? Y el estado de Delaware, en Estados Unidos. Y es más, la combinación de instrumentos, por la gran transferencia, digamos, la velocidad de las transferencias
de personas y sobre todo el tráfico del dinero, hace que se instalen, por ejemplo, se utilice el secreto societario de Delaware, el secreto bancario de Texas y algún instrumento de las Islas Caimán. Y en base a esas triangulaciones de los esquemas, lo que recibe nuestro país son filiales nacionales de una transnacional, por ejemplo en el rubro de los granos, que se dedican a comprar producción nacional y a reexportarla. Y cuando ustedes escuchan un artículo periodístico que dice tal empresa invertirá 10 millones de dólares en el país, uno dice, bueno, le apelan al subconsciente de esta teoría del derrame, pero en realidad lo que ocurre, si usted mira la contabilidad, es que la sociedad financiera, es el holding financiero de ese grupo, le presta ese dinero a la filial argentina. La filial argentina realiza sus negocios, es decir, se cambia pesos, compra producción, exporta, cuando recibe los dólares, los cambia en el Banco Central, y luego, en vez de girar utilidades y ser grabado en el impuesto a las ganancias, ¿qué paga? Paga servicios de la deuda a la Casa Central. Ese esquema que ya es conocido, no es oculto para nadie, está mal regulado en el impuesto a las ganancias a través de los precios de transferencia, que simulan condiciones, el principio es arm's length, es decir, la distancia de dos brazos, como cuando nos ponemos con un amigo para discutir sin agarrarnos a las trompadas. 2 brazos de distancia, hagamos como que estamos lejos, pero en realidad somos lo mismo y tenemos una planificación fiscal centralizada. Entonces, esa porosidad del impuesto a las ganancias hace que ya hay un efecto que está neutralizado, que es el efecto redistributivo del sistema fiscal. Si aparte sumamos la incidencia del IVA, tenemos que tener en cuenta que esos 10.000 pesos del IFE y esos 16.000 pesos pagan IVA. Esa cuenta que yo aprendí cuando era chico del 1.21 para saber cuál es la incidencia del IVA en un ingreso, lo tenemos que hacer porque si le vamos a hacer una transferencia a un hogar de ingreso bajo, sabemos que va a consumir, ¿sí?, todo lo que le llegue, con lo cual el poder adquisitivo, ¿sí?, va a ser menor del que supuestamente debería ser. Por eso mi propuesta a Marta era, bueno, trabajemos esto en conjunto con la personalización del IVA, es decir, la personalización del IVA es porque hay una mala teoría, que la vimos puesta en práctica hace poco y se volvió a discutir la semana pasada con el tema de la leche, es que el problema del IVA se resuelve desgravando artículos de la canasta básica. Eso es absolutamente incorrecto en términos de igualdad. ¿Por qué? Porque si yo desgravo, por ejemplo, el 21% de la carne, estoy beneficiando con una transferencia al tipo que se compró 1 kilo de vacío y 1 kilo de costilla el fin de semana, no al que compra aguja. Porque al que compra aguja le doy el 1.21 de 150 pesos. Al que se gastó 1.000 pesos en un asado, que ahora ocurre, estoy devolviendo el 1.21 de eso. Entonces, ¿y qué pasa encima después? Cuando fiscalmente provoco un agujero y corro esas medidas, como pasó hace poco, ese 21%, plum, vuelve a encarecer el precio del producto. ¿Por qué? Porque el comerciante se lo aplica. Y no solamente eso, cuando produzco la reducción del IVA, porque desgravo un producto, no necesariamente voy a observar una detracción proporcional del precio. Porque cuando ha ocurrido esto, lo que hemos visto es que los comerciantes han absorbido el impacto fiscal, con lo cual se reduce la renta fiscal y se lo queda el comerciante. Esto no, vivimos todos acá, no nos sorprende de ningún modo. Con lo cual, tenemos problemas por la alta incidencia de los impuestos al trabajo, la porosidad del impuesto a las ganancias, no tenemos un tributo, no tenemos tributo patrimonial fuerte, tanto ganancia mínima presunta como bienes personales quedaron diluidos a su mínima expresión. Eso implica, y esto sí es una tesis del primer libro de Piketty, El capital del siglo XXI, que, para ponerlo en términos sencillos, si a usted le preguntan a los 18 años, nene, ¿qué querés? ¿Un buen sueldo o propiedades? ¿Sí? Uno debería inclinarse por las propiedades, porque la tasa de rentabilidad de estas propiedades va a ser siempre mayor que la renta del trabajo personal. Eso lo prueba Piketty en El capital del siglo XXI, en una evolución histórica larga,
digamos, que hasta desmintió la continuidad digamos, de lo llamado del siglo de oro del capitalismo. Estamos en un momento histórico donde lo observamos todos en la calle. Quienes tienen bienes tienen mayor capacidad de multiplicación de su capital que quienes tienen renta del trabajo personal, que van a estar siempre atrás de estas vicisitudes de los ciclos económicos. Con lo cual, es importante un buen tributo patrimonial, y es importante un buen tributo, un buen impuesto a las transferencias no onerosas. No tenemos impuesto a la herencia, no tenemos impuesto a la transferencia gratuita de los bienes, no en la medida que debería ser. Y eso es en contra de la propia doctrina liberal. Porque la doctrina liberal, tal como nos las enrostran estos jóvenes veinteañeros que vemos en las redes, tiene que ver con que mi ámbito de libertad se extienda a mis bienes. Entonces, las transacciones que yo realizo con mis bienes, ¿sí?, son desenvolvimientos de mi libertad, el Estado no puede inmiscuirse. Y un sistema montado sobre la libertad de las transacciones es un sistema justo. ¿Qué decimos nosotros? Eso sería justo, como habla Gerald Cohen en su teoría del campamento, sería justo si no hubiera una apropiación originaria de bienes que a mí me coloca en un lugar distinto. Entonces, las condiciones de contratación de un trabajador, ¿sí?, no son las de un intercambio igualitario, porque hay una situación de necesidad que apremia a uno y que el otro la aprovecha. Entonces, justamente, el propio Nozick habla de un principio de rectificación. El principio de rectificación es esto, es el reconocimiento de que la distribución originaria de los bienes provoca situaciones de injusticia, aún para los liberales. ¿Sí? Cuando nos preguntan por qué se pudrió la Argentina y por qué no somos Estados Unidos, mi respuesta desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista económico, de la base económica, es porque en Estados Unidos la guerra civil la ganó el norte y en Argentina la guerra civil la ganó el sur. ¿Sí? Ellos utilizaron el pequeño coloniaje para distribuir las tierras, nosotros usamos los grandes latifundios. De ahí derivan el resto de las injusticias. Eso se debería corregir, o al menos el sistema tributario es el mejor capacitado para tener esos objetivos. Con lo cual, más incidencia de los tributos patrimoniales y un buen impuesto a la transferencia no onerosa, que fueron, hay que decirlo, los abogados con una muy mala doctrina, que es la de la confiscatoriedad, ¿sí?, fueron los encargados de socavar el impuesto a la transferencia no onerosa. Finalmente, lo último que quería mencionar respecto al sistema tributario es que debemos hacer algo, no solamente en términos fiscales, sino también en términos parafiscales, con el problema de los recursos naturales. Venimos respirando mal en Rosario desde hace un tiempo, pero esto es una parte del problema. También es el problema el agua y los deshielos en Mendoza y todo lo que vimos del fracking en el sur. Si vamos a tener esta política de explotación de recursos naturales, por lo menos carguemos las tintas sobre los muchachos que se llevan la roca de la lumbrera que sale por acá por Terminal 6. ¿Sí? Carguemos las tintas. Esos son recursos naturales. Se está hablando mucho de la explotación del litio como un recurso posible. Bueno, ya vimos que las leyes de beneficio para esos tipos de emprendimiento no funcionan. Catamarca, que tiene la explotación minera, tiene el 60% de su gente cobrando transferencias. No funcionan en términos de generación de empleo, no funcionan en términos de generación de recursos fiscales, con lo cual hay que cambiar la receta. Espero no haber hablado demasiado rápido, pero bueno. Es mi forma. Y menos acá que no les puedo ver las caras y no les puedo ver si me están siguiendo o no me están siguiendo. Medio difícil. Gracias, Juan Pablo. Gracias a Juan Pablo. Quedaron 32 participantes escuchando muy atentamente. La verdad que es un nivel de complejidad de muchas capas y daría para hacer el debate ahora. Pero, como dijimos, el debate lo vamos a hacer el lunes que viene a las 6. Vamos a invitar también a actores de la gestión pública, a ver quién se puede también sumar al debate, porque surgieron como varios temas, ¿no? Marta. No había puntualizado que la renta universal también rompe con dos lógicas. La lógica estigmatizante, tener que demostrar que no tenés recursos, que no tenés trabajo, estigmatiza
al que no tiene trabajo. Ustedes, ahora creo que no, pero ustedes habrán escuchado que en Argentina es un lugar común decir, trabajo es lo que sobra, la gente no trabaja porque no quiere. O sea, se rompe la lógica estigmatizante y se rompe también la cadena burocrática. Se trata de encauzar todo por un mismo canal. Se evita la burocratización y también se evitan ciertas etapas clientelares y se canaliza todo por lo que es una renta básica o un programa de transferencia universal. Eso no había quedado después. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos entonces el lunes, vamos a ver qué invitados, todavía no sabemos quiénes tenemos, pero vamos a tener alguna invitada especial. Gracias a todos. Gracias a todos. A todos. A todos.